Amigo y amiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted tiene esta enorme amabilidad de recibirnos. Estamos nuevamente con nuestro espacio habitual de Rixinacui TV Internacional. Mil perdones, estamos unos minutitos retrasados, comprensible, digamos, en virtud de que esta señal lo estamos generando desde Perú. Hemos acordado que en estos siguientes minutos tener la posibilidad de abordar una de las temáticas que nos tiene con los ojos justamente centrados en este país. Nos referimos a Perú y por ello hemos hecho un pretexto, por decirlo de alguna manera, para abordar y para referirnos a este territorio y a sus actores políticos. Perú, claves para comprender su política. Este es el tema con el que vamos a dar inicio. Y por supuesto, antes de traer a pantalla a nuestra invitada que ya está en la sala virtual, permítame saludar a esta enorme audiencia que nos sigue en la Amazonía ecuatoriana. Me refiero a todos quienes están siguiendo a través de la voz de la Confenie 99.1 FM. En el sur del país, Kipa Radio 91.3 FM. En el centro del país, Radio Sotaurco 99.3 FM. Radio La Propia 92.7 FM. Radio La Paz 1300 AM, como también Tuna Radio TV 94.7 FM. Así también en la plataforma Touch TV y Rixinacui Radio. Nos congratula sobremanera el poder tener esta posibilidad gracias a la tecnología de hoy. También abrazar a la enorme audiencia que nos sintoniza en Perú a través de la plataforma de la CUNARC y otros medios digitales que a estas alturas de alguna manera se han sumado a esta minga comunicacional. Por supuesto, en Argentina, gracias a originarios.ar, esta red de comunicadores, como también Minga Comunicación, esta red de periodistas, de reporteros y de comunicadores que están afincados también en este bello país. No puede ser de otra manera. En Bolivia, la red de periodistas y varias plataformas como Charata Luquizani, por ejemplo, entre otros. En Chile, lo propio, así también en Colombia, a través de CRIC, esta red organizativa y comunicacional. En Centroamérica, lo propio, a través de las emisoras y las plataformas que nos siguen esta señal, así también en Europa. Dicho esto, permítame traer en estos siguientes breves instantes, digamos, la presentación breve de nuestro medio, así también reiterar la participación de los medios, parte de ellos que han sido nombrados hace instantes, y luego volvemos de inmediato ya con nuestra invitada. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV Internacional, y esta señal que se levanta desde Quito, Ecuador. Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala, llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional. Con nuestra invitada, gracias, allí lo tenemos, a la doctora Raquel Irigoyen Fajardo.
Ella es abogada, es doctora en Derecho y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales. Es especializada en Derecho Consuetudinario Indígena. Tiene un diplomado en Estudios Antropológicos, también en Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas. Es de Ancash, está en Perú. Doctora, qué importante la trayectoria, tanto realizada en su país como también en Latinoamérica, y también parte de su formación lo ha hecho en Europa. Muy amable, doctora, por su gentileza de atender esta invitación. Y por supuesto, los ojos del mundo, no puede ser de otra manera, están centrados en Perú. Y a la final son algo más de 7 meses, algo más días y semanas a la final de tensión, de expectativa. Sin embargo, ¿dónde están las claves para comprender? Es el tema del que nos hemos convocado para esta reunión. Escuchamos sus primeras palabras a manera de presentación, doctora, y bienvenida. Bueno, buenas noches, o como usted dice, buenos días, buenas tardes, de acuerdo al horario donde estén. Es un gran gusto estar aquí en su programa para poder reflexionar sobre no solo lo que está pasando en el Perú en general, sino específicamente cuáles son las demandas de los pueblos indígenas que hay detrás de las movilizaciones y que son demandas que conectan lo actual con la fundación republicana y hasta el hecho colonial. Qué importante. Quisiéramos, ojalá, tener varios programas, de hacer una especie de serie hasta lograr comprender esta realidad que está atravesando el país, su pueblo, y es una historia nada tan lejana o nada tan extraña para lo que vive el resto de países en Abya Yala. Doctora, empezamos entonces. Bueno, el día de mañana, miércoles 19 de julio, en diferentes sectores, pueblos, sectores campesinos, indígenas, entre otros, en definitiva, han decidido hacer una gran marcha y obviamente han empezado, entendemos, a salir desde los diferentes territorios, no solo en el transcurso de estas últimas horas, sino desde hace mucho rato. Pero, y lo han denominado, por supuesto, la tercera toma de Lima. Esto no pudiéramos comprender si no efectivamente nos remontamos a algunos antecedentes. Quizá hablemos cómo está fundamentalmente en términos de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Incluso en estos, a partir de diciembre, 7 de diciembre concretamente hacia acá, esto para no ir mucho más atrás, porque nos iríamos del programa, incluso se habla de muertes, no solamente esto, sino asesinatos que rayan ya incluso en genocidio. Bueno, a la final, así de macro le pongo, doctora, ¿cómo empezamos a explicar lo que está pasando en Perú para que el día de mañana, a la final, la población diga, ¿qué más me queda? Es lo único que tengo, es mi vida y voy a exponer mi vida por la vida, por supuesto. Doctora. Bueno, realmente sí es una situación compleja. Para irla desmenuzando, podríamos decir que hay una crisis que se desata en el corto plazo el 7 de diciembre del año pasado, del 2022, pero es una crisis que se conecta, como decíamos, a una crisis acumulativa de falta de representación política de los pueblos indígenas. Y en lo inmediato, las organizaciones que están marchando, si podríamos sintetizar tal vez en 3 grandes demandas. Una demanda está vinculada a lo que podríamos llamar la exigencia del respeto de derechos políticos o de restitución de derechos políticos, de restitución del orden democrático. Ese es un paquete de demandas.
El otro está referido a la exigencia de una asamblea constituyente, que ya tiene un horizonte un poco más largo, ¿no? Y después de toda la violencia con la que el Estado respondió a esas dos demandas políticas, hay una tercera demanda que es el cese de la violencia, del genocidio, de la criminalización, de la estigmatización, ¿no? Entonces son tres grandes paquetes de demandas. Qué importante poner esto en contexto, por supuesto. Bueno, usted dice a la final de los derechos políticos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta materia? ¿Qué es lo que está demandando la población respecto a este tema, doctora? Bien, ¿por qué hablamos de un quiebre del orden democrático y por lo tanto una primera demanda de restitución del orden democrático? Esto tiene muchas aristas, pero vamos a centrarnos en algunos hechos que permitan explicarnos la situación. Decíamos que el 7 de diciembre del año pasado, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje. Y a raíz de ese mensaje es que se desatan una serie de respuestas institucionales. En el mensaje que él da, anuncia y denuncia hechos políticos. Lo que denuncia es que desde entrado él en el gobierno, hacía menos de año y medio, había tenido un gran obstruccionismo del Congreso. Por ejemplo, él había presentado unos 70 proyectos de ley para poder desarrollar la política pública y cumplir varias de las promesas que hizo para ser electo. Una de las principales promesas fue convocar a una asamblea constituyente. Pero ¿cuál fue la respuesta del Congreso? El Congreso simplemente archivó esa iniciativa legislativa sin siquiera un dictamen. Cuando la Constitución del Perú dice que que los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia tienen prioridad en el debate. O sea, el Congreso realmente no estaba ni siquiera cumpliendo la Constitución en esa materia. Entonces en este discurso del presidente Castillo hay una primera parte en la que él justamente denuncia ese obstruccionismo que viene desde la segunda vuelta. Cuando se confrontaron dos posiciones polares, la de Keiko Fujimori, que es hija del dictador Fujimori, que ya lo conocemos, y un nuevo en la política, digamos, que era un sindicalista que había sido conocido por una gran huelga de maestros, Pedro Castillo, que se presentaba a sí mismo con sombrero, con poncho, como indígena, como rondero, como campesino, y prometía convocar una asamblea constituyente, cambiar la constitución del 93, cuestionar el modelo económico, el problema de la distribución, sobre las empresas transnacionales. Y del otro lado se presentaba Keiko Fujimori más bien como representante del statu quo, del modelo económico actual, de la constitución que se hizo a convocatoria de su padre después del autogolpe que él dio. Entonces eran dos modelos totalmente polares y ganó por una pequeña fracción Pedro Castillo con un voto mayoritario que vino de los departamentos o regiones con mayor población indígena. Por ejemplo, Puno, que tiene 91% de población indígena, ahí ese mismo porcentaje, 89%, votó por Pedro Castillo, ¿no? Y si nosotros repasamos los diferentes departamentos o las 5 regiones más indígenas, con mayor población indígena del país, ¿no? Puno, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, etcétera, Cusco, ahí en esas regiones es donde se concentra la más alta votación para Castillo. O sea, ya esa polarización venía desde esa época, desde la segunda vuelta. Tan es así que inclusive Keiko Fujimori presentó una serie de impugnaciones
para anular más de 300,000 mesas que equivaldía a muchísimos votos, ¿no? Perdón, a más de 300,000 votos quería anular. Entonces, ya en ese momento se movilizaron las organizaciones indígenas. Hubo marchas multitudinarias de Ayacucho, de Puno, de las diferentes regiones en defensa de su voto colectivo. Y es interesante que ya desde esa época ellos decían que habían votado colectivamente, o sea, había decisiones en asambleas comunitarias donde habían analizado qué les convenía, qué les representaba, y decían, entre Keiko Fujimori, que ha estudiado en el exterior, es hija del dictador, representa el modelo neoliberal, pues nos representa más bien este maestro rural que dice que va a cambiar la constitución y el modelo. Entonces, ya desde ese momento hay una opción colectiva de muchas organizaciones indígenas que en la segunda vuelta votan colectivamente por Pedro Castillo. Entonces, él entra al gobierno con estas dificultades. Algunas organizaciones hasta presentaron procesos legales para que no les anulen sus votos, ¿no? Los votos de las comunidades que pretendía Keiko. Y cuando él entra, muy rápidamente las fuerzas de la derecha, digamos, el Fujimorismo, Avanza País y otras, inmediatamente dicen que van a cuestionar un ministro por semana, ¿no? Porque en el Perú, en la Constitución, dice, hay un artículo, es el 134, que dice que si el Congreso le deniega la confianza a 2 gabinetes, el presidente puede cerrar el Congreso, que es lo que ya nos ha pasado anteriormente. Entonces, los congresistas, sobre todo de la derecha, dicen, no podemos denegarle 2 gabinetes a Castillo porque nos va a cerrar el Congreso. Entonces, el método para que vamos a hacer, y lo dicen públicamente, está en YouTube, etcétera, vamos a cuestionarle un ministro por semana y no lo vamos a dejar gobernar. O sea, esto es un anuncio público, y en ese contexto, efectivamente, como digo, cuando él presenta estos 70 proyectos de ley, ninguno es debatido, ninguno es aprobado. La propuesta de Asamblea Constituyente la archivan sin debate, siquiera sin dictamen. Entonces hay como un abuso de parte del Congreso, y de otro lado, las organizaciones indígenas venían exigiendo desde que Castillo entró al poder, porque Castillo cuando entró dijo, yo no voy a defraudar a los pueblos indígenas y afroperuanos. Entonces las organizaciones indígenas y afroperuanas que tienen una plataforma y que han presentado proyectos de ley también le exigieron tanto al Congreso como a Castillo que cumpla con la agenda legislativa, la agenda política de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y lamentablemente estaban entrampados entre el Ejecutivo y el Congreso, y ninguno estaba cumpliendo las demandas de los pueblos indígenas, ¿no? Inclusive Castillo solamente había, de los 5 proyectos de ley que presentaron las organizaciones indígenas, solo había acogido una, más la Asamblea Constituyente, la segunda reforma agraria, etc. Entonces, ya esta confrontación venía desde ahí, y los indígenas, las organizaciones indígenas también estaban como frustradas ante el Congreso y ante el Ejecutivo que no cumplía. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Él anuncia, decíamos, él denuncia toda esta obstrucción. De su parte también, él empieza a salir noticias de hechos de corrupción de su entorno, ¿no? Y de otro lado, él empieza, después de que le cuestionan a uno de sus primeros ministros con una larga trayectoria política, a Béjar, empieza él a hacer negociaciones con algunos partidos para poder nombrar ministros y que no le cierren, no le, digamos, desbanquen todo su gabinete, ¿no? Entonces ya se ve que no había un rumbo claro, y a él le hacen 3 intentos de vacancia por incapacidad moral asociado a hechos de corrupción. Nada de eso progresa, y le citan a él para el tercer moción de vacancia, que tiene un procedimiento, la moción de vacancia, para el 7 de diciembre a las 3 de la tarde. Doctora, y él en la mañana...
Doctora, permítame, hagamos una pausa ahí por lo siguiente. Es decir, toda esta otra verdad que usted nos está contando, prácticamente nada tiene que ver con la forma como han vendido, digamos, publicitariamente y han desprestigiado al presidente electo por el pueblo. Lo que decían es, bueno, es un comunista, es un socialista, nos está llevando a la debacle, está lleno de corrupción, han utilizado a un familiar cercano, que la tesis, estas y tantas otras, digamos, acusaciones es lo que salían de manera permanente. Pero en el fondo, en cambio, usted nos está contando esta otra verdad. Doctora, cuando el presidente Castillo dice yo no voy a fallar al pueblo, yo no voy a fallar a los pueblos indígenas, yo no voy a fallar a los pueblos afroperuanos, ¿cuál es la situación que viven estos pueblos para que haya hecho una promesa el presidente Castillo? Y por último, es una de las otras razones con seguridad por la que dicen, no, este no es de los nuestros, por lo tanto vamos a tener que sacar. Y ahí usted claramente dice, pues bueno, a la final montaron toda una estrategia de manera progresiva, iban bajando, iban, digamos, sacando, iban destituyendo, o como quiera que le llamemos, a parte de su equipo. Y así lo han hecho hasta llegar al día 7 de diciembre. ¿Cómo está el pueblo, en definitiva, estos sectores, en términos de derechos, en términos, ayúdenos a entender? Sí, el Perú, según el censo del 2017, hay 26% de la población que se autoidentifica como indígena y 4% como afrodescendiente. O sea, en total, un 30% de pueblos indígenas y afrodescendientes. Compartimos pues con Ecuador, Bolivia, toda esta historia desde el hecho colonial de pertenecer al Tahuantinsuyo en era precolonial, la invasión que sufrimos todos nuestros pueblos, una construcción en el siglo XIX, una construcción republicana que excluyó a los pueblos indígenas y se construyó la institucionalidad republicana de espaldas a los pueblos. Y esto hace que, como decíamos hace un rato, él promete no defraudar a los pueblos, que en el caso del Perú, por ejemplo, tenemos una constitución que si bien reconoce comunidades e inclusive pueblos originarios, no tiene un desarrollo suficiente de derechos como la representación política, ¿no? Los pueblos indígenas en el Perú no tienen representación en el Congreso, como sí lo tienen en Colombia, Venezuela, Bolivia y otros países donde tienen un cupo de representantes, o inclusive no tiene tampoco como Ecuador un partido político indígena, de tal manera que el problema del Perú es que no tiene representación en las instancias electivas, en las instancias de decisión del Estado. Y si bien en el 2005 se creó un instituto nacional de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, eso luego con la época de Toledo, eso fue desmontado, primero parcialmente por Alan García y luego totalmente con Toledo, ¿no? Yo fui la última jefa de INDEPA por mes y medio y de ahí se acabó de desmontar. Entonces, hay un serio problema de falta de representación política, por lo cual los pueblos no, tienen una agenda totalmente atrasada en materia de titulación de sus territorios, y ya no solo como comunidades, sino como pueblos. Y desde hace 30 años que tenemos justamente la constitución de Fujimori, los pueblos han perdido territorio. ¿Por qué? Porque esa constitución dice que no garantiza la inalienabilidad de las tierras comunales, como lo garantizaban de todo el siglo XX. Entonces, eso ha hecho que los pueblos hayan perdido territorios. Durante la reforma agraria,
hubo una expropiación de 10 millones de hectáreas, se les adjudicó a las comunidades 8 millones de hectáreas en propiedad, y estos 30 últimos años, las políticas neoliberales han hecho que los pueblos pierdan esos territorios en manos de corporaciones mineras, petroleras, agroindustriales. Hay un estudio de Zulín Burneo que dice que actualmente hay una mayor concentración de tierras que antes de la reforma agraria, pero ya no por hacendados, sino por estas corporaciones. Entonces, se entiende que hay un gran malestar y claro, cuando él entra dice, bueno, yo voy a convocar una asamblea constituyente para que en esa constitución participen los pueblos y se puedan recuperar estos derechos perdidos en la Constitución del 93. Pero además las demandas que decíamos en otros campos también, el acceso obviamente a la educación bilingüe intercultural, la participación económica, el respeto a los territorios, el tema de la contaminación, o sea, muchas otras demandas. Y la verdad es que los pueblos quedaron muy frustrados porque cuando entra Castillo, por una parte, por el acoso congresal, ¿no? Y de los partidos de la derecha, pero por otra parte también por entrampamientos internos de su propio partido, de sus propios aliados, no había ningún rumbo a favor de los pueblos indígenas. Como digo, recién al final él acoge algunas de las propuestas indígenas y él el 7 de diciembre explica, bueno, aquí he tenido este obstruccionismo del Congreso, y él eso denuncia y luego él anuncia que va a cerrar el Congreso temporalmente y que va a convocar un Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, y que mientras está cerrado el Congreso, él va a dar los decretos leyes, etcétera. Va a intervenir también las instituciones de justicia, al Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque en ese punto no estaba cumpliendo él tampoco la Constitución. Entonces, ¿qué es parte de lo que explica la gran crisis política que tenemos? O sea, si él hubiera explicado todo eso ante el Congreso, hubiera estado perfecto. Pero como él no sabemos por qué o aconsejado por quién o por qué tomó esa decisión de decir que iba a cerrar el Congreso o disolver el Congreso sin tener los dos requisitos o el requisito que le exigía la Constitución. Entonces, él, cuando declara esto, genera la activación de 3 artículos constitucionales. 1, cuando un presidente, ya sea porque porque no es gobernante, perdón, una persona que asume con un golpe el gobierno o un gobernante que asume funciones de otros poderes en usurpación de funciones, cae en el artículo 46 de la Constitución que dice que al gobernante usurpador no se le hace caso y sus actos devienen nulos. Entonces, tiene una imposibilidad material para actuar. Mientras tanto, la vicepresidenta tenía que actuar como vicepresidenta. ¿Y qué es? Eso lo dice el artículo 115 y el artículo 117 de la Constitución, que también se activa, que dice que un presidente en funciones, cuando comete 4 infracciones constitucionales, cualquiera de las 4, debe ser acusado por el Congreso. ¿Cuáles son esas 4? 1, disolver el Congreso. Traicionar a la patria, impedir el funcionamiento de las elecciones, impedir el funcionamiento de los órganos electorales, etc. Entonces, en este caso, lo que correspondía era, ante ese anuncio de declarar la disolución del Congreso, correspondía a un juicio político. Y de hecho, la Defensoría del Pueblo sacó un pronunciamiento el propio 7 de diciembre diciendo: aquí se debe aplicar el artículo 117, que se refiere a estas 4 infracciones, el artículo 99, que se refiere a la acusación constitucional
cuando un presidente comete delito o infracción constitucional, y el artículo 100, que dice que en el marco de un debido proceso, con derecho de defensa y con un debate público en el Congreso, se le debe juzgar a ese presidente. Y ya será que el Congreso decida o lo archiva o lo sanciona. Y podía sancionarlo con suspensión, inhabilitación entre 1 y hasta 10 años después de que concluya su mandato o destitución. Pero eso significaba que debió haber habido un debate público en el Congreso donde el presidente tenía que derecho a explicar qué pasó, no solo el derecho, la obligación también. ¿Por qué dio ese mensaje, no? Y el Congreso no hizo nada de eso. Doctora. Y es parte de la crisis, sí. Ahí pongamos una pausa. El Congreso, justamente se activaron varios artículos de la Constitución, en definitiva. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y en qué situación legal es lo que prácticamente le sacan del poder al presidente Castillo? Eso seguiremos preguntando a nuestra invitada mientras vamos a una brevísima pausa. Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional. Estamos en este espacio generado desde Quito y abrazando los diferentes rincones a donde llega o a donde posibilita su voluntad. Y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Raquel Irigoyen Fajardo desde Perú. Ella es abogada, doctora en Derecho, máster en Sistema Penal y Problemas Sociales, justamente alguien versada para explicarnos en lo que está viviendo este país hermano. Doctora, a la final el Congreso, entendemos que la Constitución es a donde todos debemos hacer veña, como quien dice, y a la final implica que debe regir, pero en definitiva entonces, ¿respetaron? ¿No respetaron? ¿Lo hicieron de una manera legal? ¿No lo hicieron de una manera legal? Hay todo, digamos, no solamente una forma de denominarlos, de reconocerlos. Dicen, bueno, ella no es presidenta, dicen a Dina Boluarte, la que está actualmente en el poder. Ella no es presidenta, ella es una mandataria de facto, dicen. E incluso hablan de un gobierno cívico-militar. En fin, hay varias situaciones. ¿Cómo está la situación legal, doctora? ¿Cómo se sostiene? ¿O qué es lo que cuáles son las artimañas, si cabe el término, para por ahí medio dar forma y hacer que, o mostrarle al público nacional e internacional de que no, ella es la presidenta? ¿O cómo entienden ustedes o cómo nos explican, doctora? Bien, son varias preguntas, pero las voy a ir respondiendo en orden sí, cronológico. Los estoy amontonando por el tiempo. Sí, bueno, decíamos que cuando Castillo da ese discurso el 7 de diciembre, constitucionalmente se activan estos artículos que mencionaba, ¿no? El 46, por el cual no se le debe acatar a un gobierno usurpador. Segundo, se activa el de la sucesión constitucional,
que está previsto para incapacidad temporal y permanente. Aquí sería una imposibilidad de actuar temporal hasta que haya el juicio del Congreso. Y se active el artículo 117 que nos lleva al juicio político al que debió haber sido sometido con derecho de defensa y además publicidad del debate. Ya, ¿qué ocurre aquí? Varias situaciones. El Congreso no va por la vía constitucional, curiosamente. Se va por la vía de una figura que no es el juicio político por infracción, que lleva una sanción política, sino que se va por otra vía, que es el artículo de la vacancia por permanente incapacidad moral, que es un artículo que se refiere a la incapacidad física o moral de un presidente, es una figura que viene desde el siglo XIX, que lleva una constatación. Por ejemplo, el presidente está muerto, se constata y se declara la vacancia. El presidente está enfermo, tiene una imposibilidad física, se constata y se le vaca. O tiene una incapacidad moral que antes se entendía una incapacidad mental, ¿no? En el siglo XIX se entendía como incapacidad mental, se constata y se le vaca. Pero ya desde Fujimori, desde este siglo, se ha utilizado esa figura de la vacancia para hechos que también pueden ser, digamos, dañinos de los presidentes, pero que no entran dentro de estos 4 supuestos de la infracción constitucional. Por ejemplo, se utilizó con el propio Fujimori al inicio del siglo XX, cuando él renunció por fax y se fue, le aplicaron la incapacidad moral. Igualmente, con el caso de PPK, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, también le encontraron hechos de corrupción, no entraba dentro de los 4 supuestos de acusación constitucional, o sea, no era traición a la patria, no era disolución del Congreso, impedimento del funcionamiento de las elecciones. Entonces empezaron a evidenciarse hechos de corrupción y le utilizaron la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. En el caso de Castillo, decíamos, también le habían abierto 3 procesos ya por presuntos hechos de corrupción, porque, a paréntesis, aquí hay un problema del diseño constitucional del Perú, de la Constitución del Perú, que no tiene un espacio para investigar, procesar, acusar a presidentes por presuntos hechos de corrupción. Los presidentes están blindados. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Utilizó esta figura de la vacancia, pero para un hecho que sí figura dentro del artículo 117 de infracción constitucional. O sea, aquí se pasó de una figura a la otra indebidamente. Y no solamente en vez de iniciar el juicio político se fue por la vía de la vacancia, sino que además incumplió el debido proceso de la propia vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Qué dice ese procedimiento? Cuando le pidieron al Tribunal Constitucional, oye, acota esta figura de la vacancia por incapacidad moral, porque por ahí pueden destituir a los presidentes por cualquier motivo, lo que le ordenó el Tribunal Constitucional al Congreso, y el Congreso lo hizo, es llenarle de candados, no en términos de contenido material, sino en términos de número de votos. Entonces, para que haya una debida moción de vacancia, tiene que presentarse con la firma del 20% de congresistas, 26 congresistas. Tiene que ser admitida por el 40% de congresistas, 52. Tiene que aprobarse el debate, y si quieren debatirlo en el mismo momento, 4/5 partes del Congreso, o sea, 104 congresistas, tienen que aprobar el debate inmediato de una vacancia. Y en última instancia tiene que ser aprobado por la mayoría. ¿Qué pasó en este caso? Nadie presentó una moción de vacancia. El propio presidente del Congreso, el señor Williams, con la mesa directiva del Congreso, redactaron un proyecto de
resolución de vacancia, que no es una moción. Si uno entra a la página web del Congreso, busca mociones de vacancia, no está esta moción de vacancia. Tampoco fue admitida por el 40% de congresistas. El presidente del Congreso de frente llamó a una reunión a la misma hora que estaba fijada, hacia el mediodía, citó a los congresistas, les presentó su proyecto de resolución, ni siquiera hubo debate, aunque digo, lo presento para debate y aprobación, no permitió la palabra a nadie y lo aprobaron 101 congresistas, dando una suerte de apariencia de legalidad, porque para la aprobación se requiere menos congresistas. Pero no hubo moción, no hubo admisión y no hubo 104 congresistas que aprobaran el debate inmediato. Por lo tanto, esta resolución podría llamarla inconstitucional o nula inclusive, porque no cumplió ninguno de los requisitos de debido proceso. Además, este debido proceso exige que haya notificación al presidente que va a ser vacado y que él tenga derecho de defensa hasta por 1 hora dentro del Congreso. Nada de eso hubo. Ahora, el mismo Congreso, en la misma resolución que establece la vacancia, también establece la sucesión constitucional. Entonces, si es nula e inconstitucional la vacancia, obviamente son todos los actos subsecuentes, ¿no? Por lo tanto, el Congreso citó a las 3 de la tarde de ese mismo día 7 a Dina para tomarle la juramentación. En la Constitución, la juramentación es un acto solemne, público, y que es a partir de cuando asume la presidencia una nueva persona. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que la resolución de vacancia tenía que haber sido publicada en el diario peruano para entrar en vigor. Y el Congreso citó a la juramentación a las 3 de la tarde y la publicación en el peruano de la resolución de vacancia se hizo 1 hora más tarde. O sea, después de que la señora Dina juramentó ante la Biblia, le pusieron su banda presidencial, cuando acabó toda esa ceremonia de juramentación, recién salió publicada la resolución de vacancia. Es como si yo me he divorciado y me caso nuevamente, pero mi sentencia de divorcio sale después de mi ceremonia de matrimonio. Ese matrimonio es nulo y a mí me pueden acusar de bigamia, ¿no? Bueno, eso mismo, una bigamia política, es lo que pasó en el Congreso. O sea, por eso digo, todo está lleno de actos de inconstitucionalidad, actos nulos, ¿no? Por ejemplo, la juramentación es un acto nulo. Ahora, ¿qué más pasó? Entonces tenemos que el Congreso, en vez de hacer acusación política, hizo vacancia por incapacidad moral. El procedimiento no cumplió el debido proceso. La juramentación tampoco, porque ni siquiera había sido publicada la resolución de vacancia. Y además siguen ocurriendo otros hechos inconstitucionales. El presidente Castillo, cuando está saliendo de su domicilio, antes de eso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite un pronunciamiento diciendo que no va a acatar el mensaje de Castillo. Entonces, obviamente, no se implementa nada de lo que anunció Castillo. No hubo disolución del Congreso, no hubo cierre de las instituciones, intervención de las instituciones, nada. Porque el medio que podría haberlo hecho, que eran las Fuerzas Armadas y policiales, dijeron no vamos a acatar. Y hasta ahí cumplieron la Constitución al decir no vamos a acatar. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de ese pronunciamiento público, según el acta de detención de Castillo, viene un equipo armado, le apunta a él, a su niña pequeña, etcétera, y lo detienen y lo llevan a un centro de detención. Y el acta dice del policía que hacen esa detención de Castillo por orden del general Lissetti de la policía, que le ordena poner en el acta que es por
delito flagrante de rebelión, infracción a la Constitución y otro más. Ahora, infracción a la Constitución no es un delito, es un hecho que amerita un juicio político por el Congreso. La policía no tiene competencia para juzgar y menos detener a un presidente por un hecho político. O sea que hay una policialización de la política. Segundo, lo detienen por el delito de rebelión, flagrancia de rebelión. Según el Código peruano, el Código Penal, rebelión es alzamiento en armas, el que se alce en armas. Ahora, podríamos decir aquí, porque eso pasó en el caso de Fujimori. Cuando Fujimori dio el golpe, hay una parte que es un mensaje y hay otra parte que es la ejecución. Entonces, ya hubo ministros de la época de Fujimori condenados por rebelión, a pesar de que ellos no alzaron un arma. Alzaron un arma a los militares y los policías, ¿no? En este caso, algunos dicen sí, pero entonces él estaba cometiendo una tentativa de rebelión, porque él anunció que iban a disolver el Congreso, lo hizo en su calidad de presidente, de jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces él estaba convocando a que las fuerzas policiales y armadas puedan hacer el golpe. Pero aquí hay un detalle. El propio comando de las Fuerzas Armadas y Policiales ya había dicho que no iba a acatar eso. Y en el Código Penal peruano hay un artículo que es el 17 que dice que si hay una tentativa de un delito, pero el medio es inidóneo o el medio es imposible, esa tentativa no es un hecho punible. O sea, no hay pena de alguien que intenta matar a otra persona, por ejemplo, con un chisguete de agua, ¿no? Dice, pero tenían la intención. Bueno, pero no hay una dañosidad. Esa es una opción que ha tomado el Código Penal. Entonces, en este caso, el presidente Castillo es detenido no porque lo ven los policías que está cometiendo algún delito, porque esa es la flagrancia. Cuando el agente, el policía, ve que la persona está matando a alguien, está cometiendo un delito y actúa, por lo tanto, inmediatamente para detenerlo. En este caso, los policías no le ven cometiendo ningún delito porque nadie se alzó en armas. Y consignan que fue por orden de un general. En el Perú solamente puede haber detención por orden del juez o por delito flagrante por la policía. Aquí la policía no dice que yo he visto algún delito flagrante, sino que lo hace por orden de un general de la policía. O sea, esa detención es totalmente arbitraria, inconstitucional. El problema es que luego lo valida el Poder Judicial y el Ministerio Público. Doctora, me quedo y con seguridad nuestra amable audiencia que nos sigue al otro lado de la pantalla estarán prácticamente revolcándose, no sé si de ira o cómo pueden hacer semejante cosa. Por cualquiera de los lados no hay cómo, digamos, o están fuera de las normativas legales, constitucionales. Por más que hagan muecas para parecerse graciosa a la final, no hay cómo, simplemente. Doctora, por el tema del tiempo, vamos a lo que está convocado para lo del día de mañana. ¿Cuál es su lectura? La población está pidiendo el retorno de Castillo o por la forma como usted lo está explicando, eso no necesita una medida de esa naturaleza. Un entendido, en definitiva, en las normativas diría esto justamente lo que nos está explicando. A ver, ¿dónde están las normas? ¿Dónde están los instrumentos legales? Veamos, a ver, paso por paso. Para esto debió haber cumplido esto. No cumplió y, por lo tanto, retorna. Es decir, no requerirían que digamos en el pensar común más acción. Pero, ¿qué más está pidiendo la población y por la que se han visto forzados a hacer esta denominada tercera toma? A propósito
lo hemos estado anunciando, o más bien nos hemos referido en oportunidades anteriores. Hay una contracampaña o una campaña más bien de desprestigio, de persecución, que digamos en los trayectos, etcétera, etcétera, al menos de lo poco que hemos podido mirar. ¿Qué es lo que en definitiva está planteando la población? De lo que entendemos está ya bastante harta, digamos, de lo que está ocurriendo, doctora. Sí, lo lógico, como usted ha dicho, en materia constitucional, cuando hay una violación o un acto nulo, lo que se tiene que hacer es restituir las cosas al estado anterior a la violación. O sea, lo que hubiera correspondido acá es que digan, oiga, a él no lo tenían que haber vacado, esa vacancia es nula, le tienen que hacer un juicio político. Esto es lo que correspondería. Primero que lo tienen que poner libre porque su detención es totalmente arbitraria, no le levantaron la inmunidad presidencial para que lo detengan y en la flagrancia, supuesta flagrancia por la que lo detuvieron, no había ningún delito de rebelión en ese momento y no había tentativa punible. O sea, no hay manera de justificar legalmente esa detención. Entonces, lo lógico diríamos que lo pongan libre y que le restituyan. Ahora, restituido directamente no puede gobernar porque tendría que ser sometido a este juicio político y que el Congreso decida si lo va a suspender o o lo puede destituir o inhabilitar o archivar su caso. El problema es que este Congreso, por lo menos 101 congresistas, también han cometido infracción constitucional. Ahora, ¿quién podría hacer esta restitución? Tendría que hacerla el Tribunal Constitucional, de llegar el caso hasta ahí. Pero aquí tenemos otro problema que aumenta en la crisis política, que el mismo día de los hechos, el 7, el Tribunal Constitucional sacó un pronunciamiento diciendo en su calidad de guardián de la Constitución que todo ya había sido resuelto por el Congreso. O sea, avaló el acto inconstitucional del Congreso y no le dio una salida jurídica a quien hubiese querido reclamar. Porque aquí, como dice la Corte Interamericana, justo en el caso de Gustavo Petro, que él también lo sacaron sin debido proceso, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Que cuando hay una autoridad electa por voto popular, así comete una infracción, como en el caso de Pedro, ¿no? Así comete una infracción, lo que sea, no lo pueden sacar sin debido proceso. ¿Por qué? Por respeto del voto de los electores y del orden democrático. Entonces, aquí hay una demanda de restitución del orden democrático. La vía que tendría que ser, que es devolverlo al poder y que él ahí le haga un juicio político, pero todo el mundo dice, este Congreso no le va a hacer un juicio legal, ¿no? Va a ser otra pantomima. Otros dicen, bueno, entonces que él regrese y renuncie. Y ya con eso ya se cierra todo, que se cierre el Congreso, que salgan todos. Porque es tal el incumplimiento que han hecho todos los actores políticos de la Constitución, que ya necesitaríamos, y eso es lo que piden, que Dina renuncie, que el Congreso se cierre, también y que en estas circunstancias se convoquen nuevas elecciones. Pero las organizaciones indígenas dicen, si van a convocar nuevas elecciones y van a ser los mismos partidos políticos, vamos a estar en el mismo problema. Entonces, ¿qué demandan? Que se garantice nuevas elecciones con participación de los pueblos indígenas. Entonces, hay algunas organizaciones indígenas que sí tienen el planteamiento de decir, tiene que haber libertad de Pedro Castillo, tiene que haber restitución para que se restablezca el orden constitucional. Otras organizaciones indígenas también dicen, bueno, no nos metemos con esto de Castillo porque además había esas denuncias de corrupción, pero de todas maneras tiene que haber renuncia de Dina porque es una asesina, ¿no? Ha hecho un genocidio que ya tendremos que discutir en otro programa y además este Congreso pues no aguanta más, ¿no? Ha sido inconstitucional por todo sitio, está queriendo tomar todas las instituciones democráticas, ya tomó el Tribunal Constitucional, ahora quiere tomar el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Entonces, en esta coyuntura, lo que las organizaciones plantean es que se cumpla
el convenio 169 de la OIT, el artículo 6.1b, que dice que los pueblos tienen derecho a participar en todas las entidades electivas de decisión del Estado, por lo menos en la misma medida que los otros sectores de la población. O sea, si hay un 26% de población indígena y un 4% afrodescendiente, ya en esa proporción mínima deben estar representados en el Congreso. Y esa es una salida totalmente legítima y con base en el derecho internacional y constitucional, porque el convenio 169 de la OIT es un tratado ratificado por el Estado peruano y por lo tanto en esta crisis una de las salidas es una nueva convocatoria, pero con participación de los pueblos indígenas. Y que también se convoque una asamblea constituyente con participación paritaria de las mujeres y con participación de escaños reservados o cuota indígena, por lo menos en el 30%. Por ahí van los planteamientos de los pueblos indígenas, más, como decíamos, el cese de la violencia y del genocidio, ¿no? Están reclamando que mañana no se siga matando a las personas, no se siga utilizando ese uso abusivo de la fuerza como ya se ha hecho anteriormente. Pero el reclamo de restitución del orden democrático es un reclamo que une a todos los sectores. Como digo, hay variantes, ¿no? Desde los que piden restitución plena de Pedro Castillo, su libertad, hasta algunos que dicen, bueno, ya nos saltamos esa parte y vamos directo a nuevas elecciones. Pero en cualquier caso, lo que jurídicamente corresponde es su libertad y su restitución. Eso es lo que, leyendo así la pura Constitución, eso es lo que correspondería jurídicamente. Ya políticamente, pues depende de la viabilidad de las fuerzas políticas, pero el respeto del orden jurídico implica el respeto del voto y que haya un debido proceso, y que si a él lo sacan por incumplir la Constitución, los demás no pueden incumplir la Constitución. O sea, por lo menos tiene que haber un respeto del orden democrático, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Creo que en algo hemos podido tener o esclarecer esta panorámica, digamos, de lo que está viviendo el hermano país de Perú, más todavía cuando tienen esta acción colectiva que cumplirán o que están cumpliendo con seguridad desde ya hace días y se lo visibilizará el día de mañana en mayor medida. Simplemente permítame, hay algunos mensajes de algunos lados, al menos algo vamos a permitir leer en esta última parte. Dice, desde el año 1535 los dueños legítimos de territorios fueron despojados de sus derechos, tierras y territorios. Además, se los invisibilizaron físicamente y en sus derechos. Hay un texto un tanto largo que está poniendo a Abdón Ledesma. Además, por ello requiere unidad latinoamericana para lucha contra la oligarquía y reestructurar los estados, es lo que dice Lorenzo Mayancela, del sur del país, del Ecuador. Saludos, estamos sintonizando desde el territorio del pueblo quichua Rucuyacta, dice, esto es en la Amazonía. Estamos sintonizando plenamente desde Argentina, dice Liliana Claudia Herrera. Hay una larga lista por el tiempo, mil gracias hasta aquí. Y simplemente con un mensaje cortito, quizá de un minuto, doctora, perdone, para despedirnos y comprometer desde ya, pues más bien en una siguiente oportunidad. Bueno, hay tantos y tantos temas, por ejemplo, el caso de Chile es lo paradójico, cómo luego de forzar de alguna manera a costa de vidas, en fin, llegan, llamemos a una constituyente, luego dicen que esta constitución no, tienen que redactar otros y a la final terminan cerrando en 50 personajes, de los cuales 3 son indígenas, 47
En cambio, representan otros sectores, digamos, de derecha, por decirlo menos. ¿Qué hacemos en una situación? Tengo una gran incógnita que le estoy preguntando. Ojalá pudiéramos abordar con alguien más de ahí y su apoyo. Y así pudiéramos ir haciendo una larga lista de qué es lo que está ocurriendo en nuestro querido Abya-Yala. Doctora, reitero mis gracias. Con un mensaje final suyo, cerramos. Bien, muchísimas gracias. Voy a cerrar con uno de los puntos que habíamos iniciado. El genocidio para el derecho internacional es cuando se dan matanzas, lesiones graves y otros hechos con la intención de destruir total o parcialmente a determinados grupos nacionales, étnicos, raciales, etc. En este caso, en el Perú, a raíz de las demandas políticas, la primera vuelta, que era justamente la restitución del orden democrático, la libertad de Castillo, su restitución en el gobierno para que se haga el juicio político correspondiente, según los planes operativos de la policía, el 83% de las armas entregadas a la policía para controlar las manifestaciones fueron letales. Entonces, obviamente, eso dio como resultado más de 50 personas muertas y, según los informes, han sido por disparos en puntos vitales. El 83% de las muertes se han dado en territorios indígenas y Puno por 8 meses está bajo estado de emergencia con control militar. Entonces, en este momento hay un entorno torturante para los pueblos indígenas y yo quisiera hacer un llamado que el eje de la democracia es defender la vida y no puede ser que ante demandas políticas la respuesta del Estado haya sido una respuesta genocida. Esperamos que mañana haya una contundencia de la movilización, pero sobre todo hay una respuesta pacífica desde el Estado, que respeten el derecho a la manifestación y que los organismos internacionales tengan en cuenta no solo el derecho de protesta, que eso ya lo han levantado bastante, sino los derechos políticos de los pueblos a participar en el Estado y que si ponen un gobernante no lo saquen sin debido proceso, sino que se respete el debido proceso, que se respete el derecho al voto colectivo y que en un futuro se garantice la participación de los pueblos en el Congreso, en la Asamblea Constituyente y en toda entidad del Estado. Muchas gracias. Doctora Raquel Irigoyen Fajardo, abogada, doctora en Derecho y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales, entre otros, su formación larga nos ha acompañado desde Perú. Muchísimas gracias por su gentileza. Y nos vamos a la parte final, muy amable. El día de mañana todos convocados porque vamos a hablar en cambio si dejamos o no el petróleo debajo de la tierra. Porque hay un gran debate donde dicen, y a la final ahora, ¿de dónde sacamos dinero? ¿De dónde sacamos para pagar a los servidores públicos o para hacer obras, para todo lo que se requiere? Pero los entendidos en estos temas dicen, no, hay dinero desde otra manera. Ya creo que el Ecuador tiene que empezar a pensar en otras formas de vivir y no solamente extirpando o, digamos, lastimando a la madre tierra. De esto es lo que el día de mañana hablaremos, así que cordialmente invitado, invitada, usted, señor, amigo, amiga. Esto es Rixinacuy TV Internacional, soy José Atupaña y siempre le estamos destacando nunca más sin nosotros. Hasta el día de mañana.